Hoy día quiero hablar de la oración y de la importancia que usted ore por los demás. Cuando usted ora por los demás, hay dos elementos muy importantes: por la persona que está orando y usted que está orando. Y quisiera que esta mañana usted tome un lapicito, tome nota y pueda aplicarlo realmente en su vida. Porque yo pienso que para eso estamos, para orar, para hablarle al Padre. Conforme nos llegan noticias, nos llegan cosas a nuestras vidas, nos dan la noticia que algún hermano es enfermo o que alguien está pasando por un estrago en su vida o alguien se tiene que enfrentar a algo y nosotros podemos orar. Dice la Biblia que la oración del justo es poderosa. Por eso es tan importante entender esta parte de orar. Yo he tomado dos pasajes del apóstol Pablo. Me encanta mucho el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue aquel que Dios le entregó una tarea increíble y no lo podría hacer sin oración. Esa tarea que le entregó al apóstol Pablo, creo que nos las transmitió a nosotros. Y en pocas palabras, es realmente el trabajo de todos cristianos. A veces el trabajo de todo cristiano creen que es hacer un ministerio o hacer el otro. Creen que es, suponte, asistir a la iglesia, hacer una labor, predicar en la iglesia o algo por el estilo. El trabajo del cristiano es mucho más grande. Según la Biblia, todo este mundo, presidentes, reyes, todos en este mundo están bajo la potestad de Satanás. Y queremos arreglarlo a veces con leyes, con reglas y con todo, pero no consideramos realmente al Creador, al que nos hizo. Para que el apóstol Pablo pudiera entender, y cuando va a escribir inspirado por el Espíritu Santo, el Señor lo aclara y le dice: mira, tú vienes de una religión que se creen que son lo único en el mundo, y es cierto, yo me rebelé a ellos. Son los judíos, pero ahora los judíos han quitado la parte más importante de la religión, y soy yo. Ahora ellos son rituales, han tomado la palabra de Dios como algo por el estilo, la manera que lo leen, la manera que lo hacen, es todo una especie de religión, pero se han olvidado que soy su Padre, se han olvidado que pueden hablar conmigo, se han olvidado que yo soy la luz, se han olvidado que yo puedo morar en ellos. Todo es religión y cree que depende solamente de ellos. Y pasan por miles de problemas porque no utilizan lo que yo les di, la capacidad de hablar conmigo. Por eso, Pablo, necesito que hagas algo. Ahora te voy a librar de ese pueblo, te voy a librar de esa religión y te voy a mandar a todas las personas que no han escuchado. Pues. Te voy a mandar, ¿para qué? Para que los pases de las tinieblas a la luz, porque ellos están en las tinieblas. Los pases de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. O sea, es bien importante entender eso. Es una labor increíble. Cuando tú vas a orar por una persona, vas a orar que lo pase de las tinieblas a la luz, porque está en sufrimiento, estando en tinieblas y no sabe qué hacer realmente. Nunca a veces se ha acordado de Dios, pero ahora que está pasando el problema, todo es Dios. Y no funciona así. Por eso Pablo nos enseña cómo orar y cómo debe usted orar y por qué debe orar. Pero a la vez ponerse al servicio de Dios sabiendo que tú eres el que lo vas a pasar de las tinieblas a la luz. No es algo que viene así una fuerza y ¡pum!, lo pasa de las tinieblas a la luz. Ni una fuerza, ¡pum!, que lo pase de realmente la potestad de Satanás a la potestad de Dios. No, tú lo vas a hacer pasar. Y una de las herramientas, mejores herramientas que tienes, es la oración. Pero la oración también es la manera que te vas a conducir en la vida y tienes que aprender. O sea, en primer lugar, la oración debe estar en tu corazón constantemente. El apóstol Pablo decía: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones.
Si hay algo que usted está en mí, es en mis oraciones. Si hay algo que voy a hacer, y voy a hacerlo con mi esposa, voy a orar por nuestra amada iglesia, por los que escuchan en Facebook, por los que escuchan en YouTube. ¿Tú sabes que todo esto empezó con el COVID? Con el COVID dejamos de asistir a la iglesia, no sé si ustedes se acuerdan. Y muchos dijeron que fue terrible para la iglesia. Yo pienso que fue una obra del Señor para poder sacar a la iglesia de las 4 paredes en que se ha metido. Y es increíble la cantidad de gente que escucha ahora que nunca me hubiera escuchado a mí. Hay más o menos un promedio de 2.700 personas que escuchan ese mensaje y que lo repiten a otros. Hemos llegado hasta 5.000 y pico de personas escribiendo y diciendo lo que está pasando y cómo hemos entendido. Hay personas que ponen comentarios y ponen cosas, ya sea en el canal de YouTube o ya sea en Facebook, personas que nunca en mi vida he visto, pero las siento que son parte de nuestra familia. Me hablan de sus ministerios con niños, me hablan de sus ministerios en diferentes iglesias, y hay muchos pastores que me comunican todo lo que están haciendo, y en diferentes países. Nunca hubiera tenido ese honor si es que no hubiera sido por el COVID. Porque el COVID nos llevó a ver en nuestras casas lo que predicaban diferentes siervos. Yo pienso que se abrió de alguna manera, porque anteriormente no lo hacíamos. Anteriormente teníamos que viajar para ir a una iglesia, sentarnos y escuchar a un pastor. Eso es lo que teníamos que hacer. Y más bien el pastor conceptualizaba que la iglesia estaba mal si es que nadie venía, como en este caso, digamos. Conceptualizaba, la iglesia está pésima y no puede, y se desanimaba el pastor. Pero el pastor comenzó a entender algo. Y yo pienso que ahí empieza un milagro, algo grande, que es la oración. El acordarme constantemente. Yo no he visto a Hilda, no he visto a Rocío, sé que está en otra parte, no he visto a Elvia, pero he hablado con Elvia ahora. Porque hay medios ahora que podemos hablar, y le he pedido al Señor, y mi esposa está en contacto con la mamá del niño por la cual estamos orando, pero así tenemos a montones de personas a través de todo el mundo que requieren de nuestras oraciones. O sea, siempre debemos hacer memoria de las personas que le hablamos, de las personas que hablamos, porque es tal vez lo más importante. Usted cree que es verlo, no, es que él entienda algo. Y no solamente eso, sino usted debe tener esa costumbre, como dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Haga eso. Haga de ese ministerio de oración, que nosotros le decimos ministerio, que simplemente es servicio, pero haga usted realmente de la oración un hábito que usted puede hacer todos los días. Yo generalmente, como les he dicho, usted lo practico 3 veces al día. 3 veces al día en que paro un rato y comienzo a pensar. Tú sabes que así como Pablo le dijo, como Dios le dijo a Pablo, te pido que los pases de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, me vienen nombres de personas. Me acuerdo de personas y me acuerdo de su salud y me acuerdo de todo. Y sé que muchos están luchando y sé que muchos están en problemas. La Sarita, que siempre venía, no viene a la iglesia, pero hablo con ella, me comunico con ella. Ella tiene a su hermana que está postrada en una cama y la cuida 24 horas al día. ¿Cómo no recordarnos de ella en oración? ¿Cómo recordarnos en lugar de pensar, caramba, tal hermano no ha venido, tal hermano no ha aparecido? ¿Por qué no acordarnos con amor? ¿Qué lucha estará pasando el hermano que lo voy a recordar en mis oraciones? Y por esa causa voy a doblar mis rodillas. O sea, la oración
Es muy importante para usted. Pero sería importante sabiendo que es escuchada y sabiendo que es respondida. Porque a veces oramos como decir, oramos pues, ¿no? Como para que no nos caiga un rayo, hacemos rápido un Padre Nuestro, ¿no? Y si es católico, tal vez un Ave María. Pero va a ser algo así por el estilo, pero no sabiendo el poder de la oración. Pablo sí lo sabía, pero sabía que el contenido de la oración era muy importante. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con las personas que oro? Porque lo aprendí de Pablo. ¿Qué es lo que hago para que pasen de las tinieblas a la luz y de la potestad del Señor o de la potestad de Satanás a la potestad de Dios? ¿Qué es lo que hago? Lo primero que entiendo es que ellos necesitan que yo les transmita algo. Por eso toda persona con que yo oro, trato de comunicarme y trato de hablar con ella. No solamente es una oración así, sino trato de hablar con ella. ¿Por qué? Porque le pido al Señor que les dé espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento de Él. Y muchas veces eso nomás llega a través de otra persona hablándole del Padre, hablándole de Dios y diciéndole, porque el que va a hacer el milagro no eres tú, es Dios. Y acuérdate que el Señor siempre cuando anduvo es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es Dios. Nunca dijo claramente, vamos a orar por esto, vamos a... Sino preguntó, ¿qué quieres? Al ciego, ¿qué quieres? Quiero que me abran la vista. Si era ciego, era fácil saber. ¿Qué quieres tú, hija? No, mira, hasta los perrillos comen del pan que se cae. Yo quiero que levantes a mi hija. ¿Y usted qué quiere? Dígame. Quiero que sanes a mi siervo. Y el Señor Jesús siempre respondió al leproso, respondió al ciego, respondió a la mujer que lo tocó, de acuerdo a tu fe será hecho. ¿Y sabes qué fe? Conocimiento. Conocer, tener sabiduría, saber que cuando me acerco a Dios, porque es imposible agradar a Dios sin fe, y sabiendo cuando me acerque a Él, que es galardonador, o sea, me va a premiar. Voy a recibir algo grande de Dios cuando me acerque a Él. Entonces yo no quiero solamente acercarme, es lo que está tratando de decir Pablo, sino que la persona sepa que se acerca a Dios. Por eso, si usted está orando por una persona, por favor, háblele al Señor con la certeza que usted tiene que Dios está en su corazón. Ahora, que le dé sabiduría, que le dé conocimiento y sobre todo le dé entendimiento. Entendimiento a qué esperanza es llamado, o sea, entendimiento a qué es llamado, qué es lo que ha hecho con su muerte el Señor Jesucristo. Y es muy importante que pueda aprender eso, y no solamente eso, sino la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. O sea, su poder va a actuar, porque está bien, te han dado un diagnóstico terrible, está bien. Te han dicho que no hay posibilidad que tú sigas ese camino en tu trabajo, pero tú no tienes idea del poder que tiene nuestro Señor. No tienes idea cuando tú te entregas a Él y dices, Señor, muéstrame tus caminos, muéstrame tus sendas para poder andar, como lo dice en Salmo 25, lo hizo David. Es importante entender que necesitamos de Él. Y dice bien claro, para que puedas entender, mira, tú eres cristiano, ¿sí o no? ¿Cuántos de acá son cristianos? Todos son cristianos. Y yo me imagino que todos creen que Jesús vino. Todos creen que Jesús vino y se hizo hombre. Siendo Dios se hizo hombre. Y siendo hombre fue tan obediente que fue obediente hasta muerte y se quedó muerto ahí. ¿Se quedó muerto ahí? No, resucitó. Ahora, ¿cómo crees que Jesús resucitó? Él mismo, ¡pum!, salgo para adelante y resucito, no dice bien claro. La supereminente, qué difícil a veces leer esto, ¿no? Supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, lo mismo, o sea, el mismo poder que actúa en nosotros, el mismo poder que va a luchar con tu enfermedad, que va a luchar con tus impedimentos, que va a luchar con todas las barreras que tienes adelante, mentales, del cuerpo, organismo, va a luchar contra todo lo que tienes. Y si tienes, pues eso es la fe y eso hace que mueva montañas. Pero tengo que creer que es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Pero ¿cuán grande es su poder?
Ese poder, según la operación del poder de su fuerza. Ahora, ¿qué es ese poder? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. En pocas palabras, Jesucristo resucitó porque actuó el poder, aquel poder que te va a sanar. Y déjame decirte, yo he orado por muchas personas, he ido a muchos hospitales. Si logro que la persona entienda eso, he visto el milagro. Ahí he visto el milagro. Pero si la persona está orando por miedo nomás, porque tiene enfermedad, porque tiene eso, y no entiende que el médico divino lo puede levantar. Clama a mí, yo te responderé, Jeremías 33:3. Jeremías 33:6. Clama a mí y yo te mandaré medicina y sanaré tu cuerpo. Es todo Él. No es la forma que yo oro, no es porque puedo decir, ven a recibir tu milagro, no es porque yo tengo el don, no, es Él en su misericordia, Él en su gran amor. ¿Qué poder es? Ese poder que operó en Cristo, En Romanos 8:11, si puede, búsquelo, apúntelo y guárdalo en su corazón. Dice pues, si el Espíritu que resucitó a Cristo mora en ti, también renovará tu cuerpo. Dime si no es algo grande pensar. Pero Dios al final determina. Y escúchame esto, porque dirá que soy derrotista y todo. No, yo sé que Él tiene lo mejor para mí. Él determina al final qué va a pasar conmigo. Y Él puede ver tu corazón, que tú estás haciendo esta oración no solamente para sanar, sino para vivir con Él, para estar con Él. Porque acuérdate que es que pases de las tinieblas a la luz. Es de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Muchos de nosotros creemos y queremos hacer una oración solamente para que me sane hoy día, pues de lo que tengo, del mal que tengo. Pero no, es una oración para que me sane hoy día, para vivir con Él, para estar bajo su potestad. Y ese es el secreto, si yo lo hago entender, que Dios va a tomar control de su vida. Dios te va a mostrar sus caminos y sus sendas. Y tú necesitas, para poder liberar a este pueblo, para sacarlos de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, necesitas fuerzas a la potestad de Dios. Necesitas fuerzas. 80 años tenía Moisés. A los 80 años nosotros gritamos solamente cuando tenemos dolores, no para llevar algo adelante o algo por el estilo. 80 años es bien fuerte. Hasta a veces hemos perdido la mente a los 80 años. Pero lo que quiero entender es cuando tú tienes la mente de Cristo, cuando tú entiendes lo que Cristo puede hacer, no sé si vas a vivir 70, 75, 80, pero vas a vivir en la plenitud de Dios. Vas a vivir una vida y una vida en abundante, porque entendiste que Dios está en ti. Porque al final, la oración le debes hacer entender, ¿cómo va a ser todo esto en ti? He dicho algo más o menos con Romanos 8:11. O sea, si Romanos 8:11 dice bien claro, si el Espíritu que resucitó al Señor Jesucristo mora en ti, también renovará tu cuerpo. Dice claramente, por eso Pablo termina diciendo esto, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué cosa? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Quién va a hacer la sanidad? ¿Quién va a cuidar ese problema? ¿Quién va a cuidar todos los órganos que te están fallando? El Espíritu Santo. No yo, no nadie, sino el Señor. ¿Y cómo va a ser activado? A través de tu fe. Por eso, con un grano del tamaño de mostaza, así, de fe, puedes mover montañas, puedes mover enfermedades, puedes clamar a Dios y Él responderte. Puedes clamar a Dios, como dice Jeremías 33, léalo de nuevo, y Él te enviará medicina y sanidad a tu cuerpo. ¿Y cómo lo va a hacer? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Para qué? ¿Cómo lo hace? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es habitando Cristo dentro de ustedes. ¿Sabes que hay personas que pasan por emergencia?
Nuestro país está pasando por emergencia, Estados Unidos me refiero. Perú, que soy de Perú, está pasando por una super emergencia. O sea, no emergencia, una super emergencia, ¿no? Venezuela, los venezolanos que vienen y todo, están pasando por una super emergencia. Y creemos a veces que con nuestros pensamientos, nuestras ideas y políticas podemos resolverlo. Pero ¿sabes qué? Tenemos un Dios que es grande. Un Dios que podemos recurrir y te puede dar sabiduría y entendimiento. Es la primera cosa que pide Pablo. Te puede dar salida, te puede enseñar sus caminos, te puede enseñar sus sendas, como dice David en el Salmo 25. Por eso es tan importante entender que es Dios morando en ti, teniendo la mente de Cristo. Y ya Él comenzará dándote la paz en medio de una enfermedad. La paz en medio de todo lo que tienes, que a veces es difícil porque los dolores es grandes. Pero yo he aprendido algo, y yo lo escribí en una canción, era una poesía que le puse después música, pero era algo que puso Dios en mi corazón cuando yo estaba, casi muriendo, y cuando conocí a varias personas que están con cáncer y casi muriendo. Y yo le digo, en esta, digamos, poesía, en estos versos, digo, sabes, sé que tú estás y que sé que tú estás en dolor y que sientes que estás solo, pero cada lágrima derramada y cada punzada de dolor la está sintiendo Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Él está contigo. El secreto es saber que Jesús mora en nuestros corazones. En pocas palabras, el secreto es saber que Dios mora. Si tú logras en tu oración que la persona pueda entender eso. Ahora, pero nosotros queremos hablar solamente de oraciones donde el hombre está privado y yo puedo poner la mano y resucitar y qué sé yo, pero nunca hablamos de una oración donde la persona entiende lo que Dios va a hacer. La mayoría de milagros que usted lee son personas pidiéndole a Jesús. No son Jesús orando por personas que no tienen entendimiento. Es la persona que va donde Pedro y le pide dinero, creyendo que esa es su necesidad. Pero Pedro le dice claramente, mira, oro y plata no tengo, mas lo que yo tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y camina. Dios quiera que podamos llegar a ese sentimiento, porque ese sentimiento funciona. Esa oración funciona, pero no solamente es palabras de que yo creo, sino será hecho según tu fe. Entonces, tienes que alimentar la fe de la persona que está ahí. Ahora tú me puedes decir qué pasa si la persona está en emergencia, está en todo. Pide al Señor que te dé la oportunidad, que se levante y poder hablar. Pero la mayoría se levanta, van a gozar y va a irse a su casa y ni más lo vas a ver. Ni más va a querer venir ni siquiera a la iglesia en que está, ni siquiera estar en eso. Y a veces nomás he ido a orar para ver si después viene la iglesia y me aumenta el número de miembros. Pero es mucho más grande. Es entrar al reino de los cielos. Es cuando uno hace fiesta en los cielos porque un pecador se arrepiente. Dios quiera que pueda entender hoy día, y déjeme terminar con esto, porque al final todo esto es producto de Dios. ¿Y Dios qué es? Dios es amor. Si yo entiendo lo que es amor, mis oraciones van a tener una profundidad increíble. Por eso Pablo dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¿Qué es lo que hace que tú prediques después de tantos años? En pocas palabras, en mi caso sería después de más o menos 53 años. ¿Qué es lo que hace que visites hospitales, que te hagas doctor para poder ayudar a personas? Ese amor que ha derramado Cristo en tu corazón. Romanos 5:5, la esperanza, la vergüenza y el amor de Dios ha sido derramado en tus corazones. ¿Sabes qué? El amor
en tu corazón, te va a hacer cosas que tú nunca te puedes imaginar. Y dice, el amor que excede todo conocimiento. ¿Qué es lo que pasa cuando entiendo eso? Cuando tú entiendes el amor de Dios, asegúrate de algo. Esto será una realidad. ¿Sé por qué? Porque alcanzaste la plenitud de Dios. Verás que todos los días en tu vida tienen sentido. Verás que esos 3 veces que te digo que lo busques son emergentes. Son, Señor, aquí estoy. El unirte con Él y entenderás algo. Que no es lo que pasa, ni los éxitos que tienes, ni cómo cambian las circunstancias, sino lo grande es que Dios está contigo. Que Cristo habita en tu corazón y puedes enfrentar cualquier cosa. Está bien, puedo pasar por el valle de muertes, de tristezas y de todo, como dijo en el Salmo 23 David. Pero ¿qué es el secreto de David en el valle de muertes? Tú estás conmigo. ¿Qué es el secreto de Moisés para liberar todo el pueblo? Tú estás conmigo. ¿Cuál es el secreto realmente de José? En la cárcel, cuando ya lo abandonaron sus amigos y todo no tiene, Dios estaba con José. ¿Y cuál es el secreto realmente? Y Dios quiera, si lo estás pasando por un problema, lo tomes para ti, porque Dios te va a responder. Te demando. Estás enfermo, yo sé que estás enfermo. Sé que estás pasando por un dolor y sé que en tu cabeza no hay pues salida ni nada por el estilo. Te demando que te esfuerces. Vive el día de hoy día, como te dije en Mateo capítulo 6, el verso 33. Basta cada día su propio afán. Hoy día vívelo como es tu gran día, porque yo estoy contigo. Te mando que te esfuerces y seas valiente, porque yo estoy contigo. Cuando tú puedes entender eso y hacerle entender lo que has hecho entender a la persona, es que el Espíritu Santo mora dentro de él. Y ese Espíritu va a renovar su cuerpo, como lo dice Romanos 8:11. Y te pido que lo escribas, lo memorices y lo guardes en tu corazón. Hablar con mi esposa, para mí es algo grande. Es como le digo a Marisol, si la vez pasada fuimos de viaje en un crucero, le digo a Marisol, no es el crucero, eres tú. Y si vamos en carro a cualquier sitio, no es el carro, ni es el viaje, eres tú. El poder entender ese amor que Dios ha puesto por mi esposa, por mis hijas, por mis nietos, es algo grande. Y hace que se renueve todos los días. He visto cómo matrimonios por el tiempo, primero comienzan mi amor, mi vida, y ya cuando han pasado un tiempo dice, ¿qué quiere viejo? ¿O qué quiere vieja? O sea, comienzan a cambiar el lenguaje y todo. ¿Y sabes por qué? Porque no han entendido lo que es el amor de Dios. No han entendido cómo Dios de tu lado sacó una cosilla e hizo tu felicidad. La mujer. Hace poco celebramos el Día de la Mujer, creo que ayer fue o algo por el estilo. Solamente pensar eso y ver, callar, agradecer al Señor por todo lo que ha hecho. Cuando tú estás enfermo más o menos funciona de la misma manera. El acordarte lo que he hecho. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Verás cómo los niños se sienten bien al lado tuyo. Verás cómo las personas te dicen algo que está pasando en tu ser. Algo, eres como una bendición, pero tú sabes que no eres tú, sino es Dios en ti. Es el Espíritu Santo que mora en ti. Y verás que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios quiera que pueda entender hoy día, por usted que voy a orar. Si Dios quiere, le ha puesto ese convencimiento que voy a orar por usted, usted que ha escuchado el mensaje. ¿Dónde esté? En el país que se encuentre,
porque sé que escuchan de sitios donde nunca ni siquiera he estado. Pero sé que al escuchar esto y al terminar este mensaje o esta meditación con una oración, quiero que sepa que estoy orando por usted. No sé si lo verá directamente o lo verá después, pero estoy orando por usted. Estoy orando para que sea rescatado de las tinieblas y vaya a la luz. Estoy orando para que usted pase de la potestad de Satanás a la potestad del Señor. Estoy orando para que entienda usted la profundidad del amor de Dios. Y estoy orando para que usted entienda que va a actuar en usted individualmente, a cada uno, nombre por nombre, porque Él te ve así, nombre por nombre. Va a dar algo en tu ser que va a extender ese amor cada día a todas las personas que te rodean y que ni siquiera piensan igual a ti y ni siquiera se comportan como tú piensas que se deben comportar. Pero vas a poder entender por qué la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque hay algo que va a pasar en ti. Un poder que no solamente va a trabajar, como dicen médicamente, en tu homeostasis y en todo tu sistema, en toda tu energía hasta el nivel de la mitocondria. No va a trabajar solamente porque Él nos diseñó y Él nos hizo, sino trabajar en todo tu ser, en tu mente, en tu cuerpo. Y sabes que Él es vida. Si te acordarás al leer la Biblia, Jesús arruinó todos los funerales. Porque apenas entró la vida, resucitó el muerto. No dejó que ningún funeral continuara. El único funeral que Él continuó, y fue por amor, fue su propia muerte. Y por amor a ti. Déjame terminar con esto. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante, porque yo sé que estás pidiendo por algo, pero Él la va a hacer mucho más abundante porque te quiere en su servicio. Te quiere que tú liberes a otro. Es mucho más abundante. El rescate que va a hacer de ti es mucho más abundante. ¿Y por qué? Porque te va a dar un poder que es algo increíble. Y lo dice bien claro, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en ¿quién? Que actúa en nosotros. A Él sea la gloria. En la iglesia de Cristo, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Oramos por todos nuestros enfermos que están en este momento pasando, porque recibiremos testimonio de su sanidad. Pero oremos por usted. Oremos por usted para, Señor, entendido. Quiero ir donde tú me envíes, Señor. Quiero hablar lo que tú pongas en mis labios, Señor. Y quiero extender mis manos y sanar, Señor, a todos los que tú digas, Padre. Porque tú lo dijiste. Quiero ser como Pedro, Señor, como caminar y que la sombra sane a los demás. Quiero ser como tú lo dices en Marcos, Señor, poner las manos sobre los enfermos y sanar. Padre, tú eres todopoderoso. Padre, te doy gracias este día por tu amor y por todos los que han escuchado tu palabra, de la importancia de orar, la importancia de entender lo que tú tienes para nosotros, la importancia que Jesucristo, que el Espíritu Santo mora en nosotros y Él se encargará de nuestro cuerpo, y la importancia de saber tu supereminente poder, Señor, que actúe en nosotros. Padre, te pido por todos los que están enfermos o todos los que están enfrentando algún problema fuerte, levántalos en tu nombre, Señor. Llénalos de tu gracia, toca su cuerpo, Señor, y sobre todo toca su mente, toca su corazón, y que alcancen esa plenitud, la plenitud de Dios. Todo esto te lo suplico en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos de Facebook, y si tienen una motivo de oración pueden escribirlo, por favor. Que Dios los bendiga.